Estamos en la buena tierra que es el Cristo todo inclusivo. Mientras vivimos, estamos laborando, cultivando en la buena tierra, que es Cristo mismo. ¿Qué labramos? Labramos a Cristo. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. Estamos estudiando el Estudio Vida de Éxodo, un libro que relata cómo el pueblo de Dios emprende un recorrido que empieza con la redención por el Cordero Pascual, sigue con la liberación de la esclavitud en Egipto, continúa al ser bautizado en el Mar Rojo y luego atraviesa el desierto hasta que llega al monte Horeb, donde Dios le da los 10 mandamientos junto con las ordenanzas. En los mensajes anteriores hemos estudiado los detalles de las fiestas que el pueblo de Dios debía festejar varias veces al año con Dios. En el Nuevo Testamento, estas fiestas se vuelven a repetir debido a que la vida cristiana es una vida de fiesta continua. Y de esto trata el mensaje de hoy, que se titula Las implicaciones, indicaciones y el significado de las ordenanzas de la ley, en su segunda parte. Con nosotros está, para darnos los comentarios del mensaje, Ley Bustillo. Ley, me gusta mucho el tema de las fiestas y me alegro de que esté con nosotros para darnos sus comentarios acerca de ellas. A mí también me gusta y me alegro de poder participar en este mensaje. En el mensaje anterior escuchamos que los israelitas celebraban 3 fiestas y hoy veremos más de estos detalles, porque las fiestas en el Antiguo Testamento siempre nos pintan cuadros del disfrute que tenemos de Cristo en la era neotestamentaria. Sin embargo, Ley, antes de ver más detalles de las fiestas, ¿podría usted darnos un repaso de lo que ellas representan? La primera fiesta de los panes sin levadura es la continuación de la fiesta de la Pascua y representa el disfrute que tenemos de Cristo como el suministro de vida sin pecado. Primera de Corintios 5, 7 y 8 dicen claramente: porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Celebrar esta fiesta significa disfrutar a Cristo como el suministro de vida sin pecado, sin levadura, y alude al hecho que por medio de este disfrute tenemos un vivir sin pecado. La segunda fiesta es la fiesta de la cosecha, que se conoce también como Pentecostés. Esta fiesta significa el disfrute que tenemos del Cristo resucitado, quien es ahora el Espíritu vivificante. En el día de Pentecostés, el Espíritu fue derramado sobre la iglesia. La tercera fiesta, la fiesta de la siega, que es la fiesta de los tabernáculos, tipifica el disfrute que tenemos de la plenitud del Padre en Cristo. Celebrar y guardar todas estas fiestas significa que nosotros disfrutamos a Cristo el Hijo, a Dios el Espíritu y a Dios el Padre. Estas fiestas tipifican el rico disfrute que tenemos del Dios triuno. Ley, en su ministerio, tanto Watchman Nee como Witness Lee hablan de la economía de Dios, porque este es el punto central de la Biblia. Y en la primera parte del mensaje escucharemos cómo la economía de Dios está relacionada con todos los puntos incluidos en los capítulos del 21 al 23 en Éxodo.
Así que con esta introducción ya estamos listos para nuestro estudio Vida de hoy. Adelante. El leer todas estas ordenanzas es muy fácil, pero no es muy fácil profundizarse para encontrar las implicaciones, indicaciones y el significado de ellas. Por ejemplo, el altar denota la cruz y los sacrificios representan a Cristo. Esto está claro, pero contiene muchos puntos. Ya que el altar y los sacrificios representan algo, así también todos los demás ítems deben implicar, indicar o significar algo. Así que debemos profundizar en el significado de estas tres fiestas. Si el altar representa la cruz y los sacrificios representan a Cristo, ciertamente todas estas tres fiestas, la del pan sin levadura, la cosecha y la siega, también deben representar algo. Miren, en todas estas ordenanzas, Cristo es el que llena la escena, de frente y de fondo. La sección de las ordenanzas empieza con Éxodo 21:1 y termina al final del capítulo 23. Pero antes de estos 3 capítulos, tenemos 5 versículos al final del capítulo 20, que pueden ser considerados como un prefacio a las ordenanzas. Estos versículos son la puerta, o sea, la entrada a las ordenanzas. Ustedes me preguntarán, ¿cuál puerta? La puerta que provee el camino para que el hombre caído pueda venir a tener contacto con Dios y adorarlo. La única manera en la cual el hombre caído puede tener contacto con Dios en la adoración es por medio del altar y los sacrificios. Esto indica que el hombre puede adorar a Dios solamente por medio de la cruz y por Cristo. Ahora bien, todos necesitamos saber por qué, antes de dar las ordenanzas, Dios presenta una ordenanza preliminar que abre la puerta para que veamos un cuadro claro de Cristo y su redención según la economía de Dios. En todas las ordenanzas podemos ver a Cristo, la redención que Él efectuó en completa conformidad con la economía de Dios. Aquí tenemos a Cristo, tenemos la redención y también tenemos la economía de Dios. Todas estas ordenanzas, primero, abren las puertas para que tengamos contacto con Dios y entremos en su economía. Muy bien. En estos capítulos hemos visto mucho mediante las ordenanzas que se le añadieron a los 10 mandamientos. Y hoy escuchamos que los detalles de estas ordenanzas nos llevan a Cristo y a la economía de Dios. En esta pausa, Ley, ¿podría usted decirnos cómo vemos la economía de Dios en estas ordenanzas del Antiguo Testamento? Es importante que tengamos una visión de la economía de Dios, o sea, del propósito de Dios, para poder aplicar los tipos del Antiguo Testamento a nuestra experiencia hoy en día. Estas ordenanzas en los capítulos 21 al 23 de Éxodo revelan mediante sus implicaciones, indicaciones y significado cómo los creyentes neotestamentarios primero fuimos redimidos por Cristo y hemos huido hacia Él para disfrutarlo como nuestro descanso y libertad. Segundo, cómo debemos vivir en Cristo para permitir que Él crezca en nosotros y laborar en Él para suministrar descanso y alimento a los demás. De esto trata la economía y el propósito de Dios.
Dios desea que Cristo sea todo para nosotros. Dios desea impartirse en nosotros para que seamos su expresión y manifestación. Muchos cristianos desean ser como Cristo y tratan de imitarlo, pero vivir a Cristo es una experiencia más profunda, en la cual Cristo se infunde en nosotros como nuestro alimento y nuestro disfrute, para que lo vivamos a Él diariamente. Sí, los detalles verdaderamente nos muestran a Cristo y también nos presentan un cuadro más amplio de la economía de Dios. Bueno, en la siguiente parte veremos aún más detalles con respecto a este precioso tema. Antes de comenzar esta sección, quisiera leerles unas notas del Éxodo 22-29, que literalmente deberían ser de tu lágrima, es decir, las gotas de los frutos exprimidos. Así que aquí el hebreo literal es lágrimas, que se traduce en distintas versiones como lagar, vendimia o jugos. Según lea usted la Reina Valera 60 o la Reina Valera 95 o la de las Américas o la versión Jerusalén. Así es que traducido es literalmente lágrimas. Ahora sí, comencemos con Witness Lee. Concerning the offering of the fullness of the produce En cuanto al ofrendar la plenitud de la cosecha, of the good land. de la buena tierra, So we say the dice la fullness Biblia, of la thy plenitud de tu cosecha, refiriéndose a la plenitud de la cosecha de la buena tierra y de tu lagar, o sea, lágrimas. Pero la palabra lágrimas aquí en el idioma hebreo tiene un significado en forma todo inclusiva y significa el fluir que viene de las uvas, que es el vino, y el fluir que viene de las aceitunas, que es el aceite. Esta frase larga en el idioma hebreo realmente es muy simple. Dice, ofrece tu plenitud y tus lágrimas. Y eso es todo. Claro, la versión del King James en el inglés tiene una nota que deberían leerla. Contiene la palabra cosecha y tiene la palabra lágrimas. Otras versiones traducen como cosecha y lagar. Bueno, la plenitud se refiere a la cosecha y lagar o lágrimas se refiere a ¿qué? Sí, se refiere a los jugos de las uvas y de las aceitunas que fluyen del lagar. El lagar era el lugar donde se exprimían para sacar vino o aceite. Así que esta es la manera que debemos vivir en Cristo. Nosotros, los creyentes en Cristo, somos comparados en la Biblia con una cosecha. En 1 Corintios 3:9 dice, vosotros sois la labranza de Dios. Somos como cultivo de Dios que debe crecer y ser cosechado. Por otro lado, somos comparados ¿con qué más? Sí, con personas vivas y también con ganado. Somos personas vivas o un ganado vivo, un buey o un cordero. Así que somos personas y también ganados vivos. Dígame, ¿qué más somos? Somos el vino o el aceite que proceden del cultivo. Todos los productos agrícolas debían ser ofrecidos a Dios sin demora. Y los primogénitos del hombre y del ganado también debían ser ofrecidos a Dios. Cuando vivimos en Cristo, disfrutando de su descanso y libertad, ¿qué hacemos? ¿Saben lo que estamos haciendo? Estamos laborando como agricultores, laborando a Cristo y haciéndolo crecer. Estamos en la buena tierra que es el Cristo todo inclusivo. Mientras vivimos, estamos laborando, cultivando en la buena tierra, que es Cristo mismo. What do we grow? ¿Qué labramos? We grow Christ. Labramos a Cristo. We will have a fullness. Por lo tanto, tendremos la plenitud de nuestra cosecha. ¿Y qué es nuestra cosecha? Simplemente es la cosecha de las experiencias que hemos tenido de Cristo.
Ley. En esta porción del mensaje escuchamos varios aspectos maravillosos de nuestro vivir en Cristo. Especialmente me impresionan estas dos frases maravillosas: la plenitud de la cosecha y las lágrimas del lagar. Yo también quedé impresionado por estas dos frases. La plenitud de la cosecha se refiere al producto final que tenemos como resultado de nuestra labranza en Cristo, quien es nuestra buena tierra. O sea, le ofrecemos a Dios la cosecha de nuestras ricas experiencias de Cristo. La plenitud de la cosecha se refiere a todas las experiencias que obtenemos al mantener contacto con el Señor Jesús y vivirlo día tras día, lo cual incluye orar, orar la palabra cada mañana, disfrutar a Cristo en nuestro vivir y al tener contacto con otros. Todas nuestras experiencias de Cristo son muy ricas y se las podemos ofrecer a Dios para que Él esté satisfecho. Las lágrimas del lagar se refieren al vino y al aceite, que son el producto de las uvas y aceitunas prensadas. Las lágrimas se refieren a las experiencias de Cristo que tenemos mediante los sufrimientos de la cruz. Cuando sufrimos estas experiencias de la cruz, tenemos jugos que fluyen, es decir, el vino que alegra a Dios y al hombre, y el aceite que complace a Dios. Estos jugos, estas lágrimas, fluyen de nuestras experiencias de la cruz de Cristo. El aceite de oliva fluye de las aceitunas que son aplastadas, prensadas, y el vino también fluye de las uvas prensadas. Así que, entre nuestras experiencias de Cristo, deben incluirse las de la cruz, en las cuales es eliminado mucho del yo, de nuestro hombre natural y lo pecaminoso en nosotros. Algunas veces esto produce sufrimientos con lágrimas, pero estas lágrimas, estos jugos, suministran vida a los demás y también complacen a Dios. A Dios le agrada que le ofrendemos nuestras experiencias de Cristo y su cruz. En la última parte del mensaje veremos un pasaje en Éxodo 23, 19b. Tiene que ver con una ordenanza breve que suena un poco rara y dice así: no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Esto será muy interesante, así que regresemos a Witness Lee. 4 small items of supplement. Hay 4 pequeños asuntos suplementarios. En Éxodo 23:18 dice: no ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio. Esta es una advertencia. Nunca debemos mezclar la redención de Cristo con nuestra vida pecaminosa. Cuando la gente venía a la fiesta, no debía mezclar la sangre del sacrificio con el pan leudado. La sangre del sacrificio representa la redención de Cristo, y el pan leudado representa la vida pecaminosa. No debemos mezclar estos dos. Debemos dejar y alejarnos de nuestra vida pecaminosa. El segundo punto es este: la grosura de la fiesta de Dios no debe quedar hasta el día siguiente. O sea, que debemos disfrutar de todas las riquezas de Cristo hoy. Nosotros los cristianos somos personas del presente, de hoy. Debemos disfrutar a Dios hoy. No digan esto está bien y esto no está bien, que lo haré mañana. No lo dejen para mañana. Luego, el tercer punto está en 23:19, que dice: las primicias de los primeros frutos. Miren, aún entre las primicias, algunas eran los primeros frutos, entre ellas mismas. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios.
El primero de todos los primeros frutos es la almendra, que representa a Cristo. Esto simplemente indica que entre nuestras experiencias y disfrute de Cristo, algunas siempre serán lo máximo de todo lo mejor. O sea, la mayor experiencia entre todas las mejores. Esta es la que debemos traer a Dios directamente, sin dejar que otros la disfruten. Debe satisfacer a Dios primero. A veces, si compartimos ciertas experiencias de Cristo con los demás, antes de presentarlas a Dios, las hacemos algo común. En otras ocasiones, podemos pensar que cierta experiencia de Cristo es la mejor cuando en realidad es bastante ordinaria y común. Así que esta es para todos, ya que es común, déjensela a saber a todos. Pero la experiencia mayor debe ser guardada en secreto y llevada al templo de Dios y ofrecida directamente a Él para su satisfacción. Muy bien. El último punto de estos dice en Éxodo 23:19, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. No hay duda que según el Nuevo Testamento, la leche de la madre se refiere a la palabra de Dios, la cual es Cristo. Primera de Pedro 2:2, con la cual alimentamos a los niños recién nacidos. No usen esta palabra de Cristo, que nutre a los cristianos recién nacidos, para matarlos, cocinarlos. Tenemos que darnos cuenta que muchos cristianos han sido matados por otros, quienes han hervido a los nuevos creyentes alimentándolos. ¿Con qué? Con las enseñanzas superficiales de Cristo, usando la leche. La leche no es para hervirla, sino para beberla. La leche es para alimentar, no es para matar. La palabra de Cristo, que produce la leche para alimentar a los cristianos recién nacidos, es para nutrir, no para matar. Mientras disfrutamos a Cristo al grado máximo, o sea, disfrutamos al Dios triuno en Cristo en todas estas fiestas, debemos evitar estas 4 cosas. 1. No debemos mezclar la redención de Cristo con nuestra vida pecaminosa. 2. No debemos posponer el disfrute de las riquezas de Cristo. No esperen hasta mañana. No las guarden para mañana. 3. Debemos ofrecer las mejores experiencias de Cristo directamente a Dios para su satisfacción. Y 4, la última, no debemos usar la palabra de Cristo para matar a nuevos creyentes, sino para nutrirlos. Tengan cuidado, no maten a los nuevos creyentes con la nutritiva leche espiritual. El apóstol Pedro identifica la palabra de Dios como leche. En 1 de Pedro 2:2 dice así: desead como niños recién nacidos la leche de la palabra. Y la ordenanza que hemos escuchado dice que no debemos guisar el cabrito en la leche de su madre. Ley, ¿qué significa esto para nosotros? Para mí, esta es una aplicación maravillosa, porque indica que debemos ser como la nodriza, la madre que al nutrirse también produce leche para su niño. El disfrute que tenemos de Cristo debe producir en nosotros leche para nutrir a otros creyentes, a los recién nacidos. Si usamos nuestras enseñanzas bíblicas, o sea, el conocimiento solamente, para corregir o reprenderlos, los hervimos, los guisamos, en vez de alimentarlos. Por tanto, es una advertencia muy clara. No debemos guisar a los nuevos creyentes en nuestra leche. No debemos condenarlos si no tienen el mismo nivel de crecimiento que nosotros. Ellos no necesitan que los corrijamos, ajustemos o reprendamos. Esto sería hervirlos en la leche.
Realmente fue un disfrute escuchar este mensaje. Ley, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que se repita su visita. Les agradezco que me hayan invitado otra vez. Muchas gracias. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee, y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado La Economía de Dios, un libro escrito por Witness Lee. En 1927, Watchman Nee publicó El Hombre Espiritual, su obra espiritual clásica acerca del crecimiento y el progreso de la vida cristiana. En El Hombre Espiritual, Watchman Nee presentó la verdad bíblica de que el hombre se compone de 3 partes, espíritu, alma y cuerpo, lo cual es una revelación vital y necesaria para el crecimiento y el avance de los creyentes en su vida espiritual. En este libro, La Economía de Dios, Witness Lee, el colaborador más cercano y fiel que tuvo Watchman Nee, se apoya en este cimiento para presentar la revelación central de la Biblia, que es: Dios desea impartirse en el hombre para que éste, como iglesia, sea su expresión plena. En esto consiste el plan de Dios, que es su economía. En La Economía de Dios, Witness Lee explica claramente la obra que lleva a cabo la Trinidad Divina en su economía y ofrece a los creyentes la manera de vencer paso a paso los obstáculos que estorban el crecimiento espiritual, a fin de que Cristo haga su hogar en sus corazones y sean llenos de Dios en plenitud. La Economía de Dios, escrito por Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.